Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al fascinante curso de circuitos eléctricos, gracias a la Universidad Católica de San Pablo y a la Facultad de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de circuitos con amplificadores operacionales, más conocido como los OP-Amps. ¿Ok? Vamos a presentar el día de hoy una serie de problemas a pedido de todos los chicos de la Universidad Católica San Pablo, específicamente de la Escuela de Ingeniería Electrónica, y bueno, pues ellos lo requieren bastante esta solución de problemas para que puedan rendir un buen examen. Aquí te va. Problema número 1. Nos dice encuentre el voltaje y la corriente para el circuito de la figura. Y hay que suponer que el amplificador operacional que nos están entregando por acá es un amplificador operacional ideal. ¿Cuál es la característica de un amplificador operacional ideal? Es la siguiente. Recuerden que las corrientes que ingresaban al amplificador, ¿cómo iban a ser? Iguales. Y ambas obviamente también van a ser iguales ¿a cuánto? A 0. La otra característica es que los voltajes que hay tanto en la entrada no inversora como en la entrada inversora, ¿cómo deben de ser? Iguales. Y si nosotros nos damos cuenta ahora, mucha atención, si acá yo tengo una fuente de 5 voltios y está conectada a tierra, entonces rápidamente usted puede observar que aquí aparece ¿cuánto? 5 voltios. Recordemos que si la fuente iba de menos a más, aportaba y llegaba a 5 voltios. Entonces, como ya sé que V1 es 5 voltios, luego puedo deducir que V sub 2 ¿cuánto vale? 5 voltios, ya que dijimos que gracias al amplificador operacional ideal eran iguales. Entonces, por lo tanto, aquí le coloco los 5 voltios y estos 5 voltios además lo puedo recorrer en la parte superior. Esto para poder ya ir acomodando el voltaje que vamos a tratar de encontrar en esta resistencia. Entonces, además ya puedo dar mi primera respuesta, atención, porque acá tengo un voltaje V que me pregunta, y si usted se da cuenta, esto es tierra, y por acá tengo ¿cuánto? 5 voltios. Si yo te digo cuál es la diferencia de potencial entre este nodo y tierra, yo sé que tú me vas a decir que la respuesta ¿cuánto va a ser? 5. Entonces ese es el voltaje exactamente que tiene esta fuente de corriente. Entonces rápidamente podemos decir que el voltaje V ¿cuánto va a ser? 5 voltios. ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera respuesta. Vamos ahora a encontrar nuestra corriente. Y para poder encontrar nuestra corriente, lo que yo debo de conocer rápidamente, ¿cuál es el voltaje de salida? Este voltaje de salida específicamente es el voltaje que va a estar contenida en este nodo. Profesor, ¿y por qué queremos encontrar este voltaje de aquí? Porque recuerda que la corriente no es nada más que el voltaje que cae en esta resistencia, es decir, aquí, atención, sobre su valor. En pocas palabras, la corriente que es igual, voltaje sobre resistencia. Eso aplicando la ley de Ohm. Entonces, preocupémonos de alguna manera para poder encontrar este voltaje de aquí. ¿Qué hacemos? Llevemos por acá arriba. Mira, ya sabes que lo puedes llevar. No tiene que haber ninguna duda, por favor. Hay estudiantes que me preguntan y me dicen, profesor, ¿y se puede llevar el voltaje así? Claro que sí, mira, lo puedes llevar porque aquí no hay nada que nos esté impidiendo para poder llevar el voltaje. Sin embargo, si tú me dices, profesor, ¿puedo llevar el voltaje V sub 0 para acá? No, porque hay una resistencia de 10K. Recuerda eso, mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a colocar la corriente que nos dan como dato, que vale 0.1 miliamperios. Viene así. Y date cuenta que esta corriente que está ingresando en este nodo, sabes que esa corriente tiene que repartirse tanto hacia arriba como hacia acá. Y si tú te das cuenta, aquí dice que la corriente según el amplificador ideal es 0. Por lo tanto, toda esta corriente se tiene que pasar por acá. Claro, porque recuerda que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. ¿Ves? Date cuenta que la corriente se va directamente así. ¿Y para qué me sirve, profesor, esto? Para hacer lo siguiente. Como usted ya conoce la corriente, recuerda que la corriente es el voltaje, atención, sobre la resistencia. O también dicho, la diferencia de potencial sobre la resistencia. ¿Cuánto sería? Mira, mi corriente va hacia el lado derecho. Entonces tengo que restar 5 menos Vout sobre 10K. ¿Listo? Y eso lo igualamos ¿a cuánto? A 0,1 miliamperio. ¿Ok? Si resolvemos esto rápidamente vas a encontrar que tu voltaje de salida ¿cuánto va a ser? 4 voltios. Bueno, ya hemos encontrado el voltaje de salida que es 4 voltios, mira. Y rápidamente podemos encontrar la corriente con lo que te dije anteriormente. ¿A qué es igual la corriente? El voltaje sobre la resistencia.
Si alguien pregunta, profesor, pero este es potencial, no es voltaje. Como te vuelvo a repetir, si tú quieres encontrar el voltaje, tendría que ser la diferencia de potencial de este potencial con tierra. Y tierra sabes que es cero, pues, ¿no? Prácticamente te va a quedar simplemente voltaje de salida. ¿Sobre cuánto? Sobre 20. ¿Listo? Y finalmente, reemplazando el voltaje de salida, que es 4 voltios, te va a quedar entonces una respuesta de 0.2 miliamperios. Bueno, y esas serían las respuestas para esta solución de este problema número 1. Vamos a otro problema. Bueno, este problema muy interesante también. De pronto te recuerdes, ya lo habíamos analizado, visto también en clases y lo volvemos a repetir por aquí. Mucha atención. Dice, encuentre el voltaje de salida y la corriente de salida para el circuito de la figura. Suponer también que es un amplificador ideal. Busquemos, ¿dónde está mi voltaje de salida? Bueno, no hay nada por acá, ¿verdad? Pero aquí sí está mi corriente de salida. Entonces, si aquí está mi corriente de salida, es obvio que el voltaje de salida es la que va a caer en esta resistencia. Por lo tanto, aquí vamos a colocar nuestro voltaje de salida. Es decir, vamos a encontrar este nodo y encontrar este nodo para hacer una diferencia de potencial y a eso que se llama voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, empecemos. ¿Cómo lo hacemos? Primer requisito, amplificador ideal. Las corrientes que entran, ¿cómo deben de ser? Iguales a 0. Si estas son iguales a 0, tanto al de arriba como al de abajo, ahora vamos a empezar a analizar los voltajes. Mucha atención. Si acá es 0 voltios, aporta 5.8, aquí llegaría a 5.8. Aquí, la corriente dice que en esta rama a observar es 0. Si la corriente acá es 0, por lo tanto, esta resistencia no está consumiendo ningún voltaje. ¿Cómo sabe el profesor? Es que el voltaje recuerda que es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Ok? Y tú sabes que si acá me llegó 5.8 y si acá consume un valor de voltaje, aquí debe llegar algo menor, pero te das cuenta que no consume. Por lo tanto, aquí ¿cuánto va a llegar? 5.8. Según la definición de amplificador operacional, recuerda que este voltaje de aquí es igual a este otro. Y por lo tanto puedo llevarlo hacia acá, que vale ¿cuánto? 5.8 volts. Además, date cuenta que esta corriente que está entrando, ¿de dónde viene? Mira, viene por acá, viene por acá. Ah, también ataca al 6K, claro. Por lo tanto, aquí esta corriente también ¿cuánto sería? 0 amperio. Y claramente puedes ver que no se consume voltaje alguno. Por lo tanto, estos 5.8 pasaría directamente hacia acá. ¿Ven cómo rápidamente se ha llegado gracias al amplificador operacional? ¿Listo? De manera similar ahora vamos a tratar de irnos por acá arriba. Date cuenta, acá tengo 5.8. ¿Qué hace el 2 por acá? Aporta, ¿verdad? Porque va de menos a más. Y tendría 5.8 más 2. ¿Cuánto llegaría aquí? 7.8. De manera similar, date cuenta que la corriente que entra a la entrada inversora es 0. Por lo tanto, aquí no consume nada de voltaje. Quiere decir que el 7.8 se pasa hacia acá. Y como hemos dicho que por definición para un amplificador ideal, estos voltajes ¿cómo tienen que ser? Iguales. Lo puedo traer por acá. Y observa que esta corriente también de igual forma viene desde acá. Por lo tanto, este no consume. Quiere decir que los 7.8 entran directamente acá. Ah, ya, profesor, correcto. Fíjate ahora que acá tendría una diferencia de potencial y tengo una resistencia. Entonces, rápidamente puedo encontrar su corriente. ¿Y cómo hallo la corriente, profe? Diferencia de potencial sobre la resistencia. Ahí está. ¿Y cuánto me sale la corriente? 0.5 miliamperios. ¿Listo? Ahora, un detalle recontra importante. Esta corriente que viene por acá es igual que esta. ¿Por qué, profesor? Porque cuando entra esta corriente sabes que se reparte. Y como esto es 0, es obvio que esto debe de ser I, pues, ¿no? Y de manera similar por acá abajo también. Pero bueno, vamos a analizar ahora qué pasa en esta parte de aquí. Si yo quisiera encontrar entonces cuál es el voltaje que consume esta resistencia, ya lo podría encontrar, porque fíjate que el voltaje aquí en la resistencia de 8 va a ser igual a la intensidad que tú encontraste, que vale 0.5 miliamperios, míralo, aquí está, multiplicado por su resistencia que vale 8K. ¿Y cuánto me sale de voltaje? 4 volts. Entonces, si aquí esta resistencia ha consumido 4 voltios, entonces hay dos formas para trabajar, mucha atención.
Si se supone que acá había un potencial y aquí consume 4 voltios y aquí ha llegado 7.8, entonces ¿cuánto habría por acá? Claro, habría 11.8 volts. ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Sí? Porque mira, 11.8 consume 4, ¿cuánto llega? 7.8. ¿Cómo lo hice? Fácil, al revés, ya no resto, sino 7.8, atención, ¿más cuánto? Más 4. ¿Cuánto llega? 11.8. Si no lo entendiste de esa manera, atención, hay otras formas también para poder analizar y usted lo puede hacer, atención. Bueno, este 11.8 ahora lo voy a pasar por acá. No hay nada que me impida, lo llevamos aquí. Y recuerdas que te dije al comienzo, para hallar el voltaje de salida, debo hallar estos voltajes, ¿verdad? Atención. Listo, vamos en la parte de abajo. Ya dijimos igual. Si esto entra, sale y sale. Como esto es 0, esta misma corriente se va de frente. Y como es parecida a esta de acá, atención, ya sabes que aquí entonces ¿cuánto ha consumido? 4 voltios, ¿no? Es igual que el de arriba, mira. Entonces, si tengo 5.8 ahora, consume 4, ¿cuánto llega acá? Claro, llegaría 1.8 volts. Y esos 1.8 voltios, atención, lo llevo para acá. Y listo, ya tendría entonces para poder encontrar mi voltaje de salida. Mi voltaje de salida no es nada más que la resta de 11.8 menos 1.8. ¿Cuánto me sale la respuesta? 10 voltios. ¿Ves? Ya tengo el voltaje de salida. Y si tengo el voltaje de salida, ya puedo encontrar la corriente de salida, es obvio, ¿verdad? Porque la corriente de salida es el voltaje sobre la resistencia. 10 voltios sobre 4K. Respuesta entonces, 2.5 miliamperios. Bueno, y esa es la solución a este problema que parecía bastante complicado. ¿Ves? Qué facilísimo. Vamos a un problema número 3. Nos dice determine los voltajes de los nodos para el circuito que se muestra. Supongamos, dice, un amplificador ideal nuevamente, ¿ok? Bien, vamos a los requisitos fundamentales nuevamente. Dijimos que acá las corrientes que entran al amplificador siempre son iguales a ¿cuánto? A 0. Por otro lado, atención, podemos ya ver las fuentes, aquí cómo trabaja. Observa, esto es tierra. Aquí aporta 2 voltios y aquí ¿cuánto llegaría? 2 voltios. Atención, entonces ya tengo el voltaje del nodo A, ¿cuánto vale? 2 voltios. De manera similar, fíjate en este detalle. Aquí mucho cuidado. No va de menos a más. Está al revés. Y tú ya sabes esto. Que si acá 5 voltios, ¿cuánto llegaría por acá? Menos 5 voltios. ¿Ok? O sea que el voltaje del nodo C, ¿cuánto va a ser? Menos 5 voltios. Nos faltaría encontrar el voltaje del nodo B, el E y el D. Bueno, vamos a encontrar a ver el del B, que parece que está un poco fácil. Atención, y esto lo voy a hacer aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea, vamos a aplicar voltaje de nodos. ¿Listo? Y para ello, observa que este nodito lo puedo traer por acá. ¿Y qué hacemos, profesor? Recuerda que es de esos nodos las corrientes deben de salir, sale y sale. Y aquí también está saliendo, pero eso vale P0. Bueno, no lo toco, pues, ¿no? Ya, ¿y cómo planteamos? Aquí está la ecuación. Vamos a verificar como siempre lo hemos hecho. Si tomo esta corriente, dirías potencial de B o voltaje de B menos 2 sobre 20K, conforme. Vamos ahora por aquí, dirías voltaje de B menos 5 sobre 40K, conforme. Por aquí vamos, voltaje de B, obviamente sería menos 0 porque está tierra, bueno, te quedas con voltaje de B nomás, ¿sobre cuánto? Sobre 40. Y conforme. Ya ve, hemos encontrado nuestro voltaje de nodos, aquí atención, y ya lo tenemos para poder encontrar el voltaje de B. Multiplicamos por 40, aquí se va a 40K, entre 20K son 2, te va a quedar 2 V de B menos 4, aquí se simplifica, va a quedar V de B más 5, se simplifica y te queda V de B. ¿Igual a cuánto? A 0. Acomodando tendrías 2, 3 y 4 V de B. Igualado a cuánto, aquí te va a quedar más 1, pero si lo botas para otro lado quedaría menos 1. Conclusión aquí, el voltaje V de B va a ser menos 0.25 voltios. Ya tengo ahora entonces el voltaje de B, que ahora, según la definición, recuerden ustedes que el voltaje que entraba a la entrada inversora era igual al voltaje que entraba a la entrada no inversora. Es decir, aquí está el B, ese B lo puedo trasladar por acá, mira, y ese B se traslada por acá. Conclusión,
Si acá tengo el voltaje de B que ya he descubierto que es menos 0.25, entonces el voltaje de E también será P menos 0.25. ¿Qué te parece? Mira, qué fácil, ¿no? Listo. Ahora nos faltaría encontrar ¿quién? El voltaje del nodo D. ¿Qué hago para este caso? También podría aplicar voltaje de nodos, ¿ok? Ahí vamos a verlo si estamos haciendo esto. Correcto. Dice aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo E. ¿Cómo hacemos? Recuerda, corriente sale, sale, sale. Listo. Y acá está tu ecuación. Verifiquemos. Diría, para esta corriente que sale, menos 0.25 menos ¿quién? Voltaje de D sobre 9. Conforme. Este voltaje de acá, menos 0.5 menos 0, obviamente, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre un K. Conforme. Y obviamente más 0, que ya sabes que ya no lo tomamos en cuenta. Y todo lo igualamos a ¿cuánto? A 0. Resolviendo esto, multiplicamos por 9K, se va, te queda menos 0.25 menos voltaje de D. Aquí 9K entre 1K te va a quedar 9. Por 0.25, obviamente negativo, va a quedar menos 2.25 igual a 0. Despejando tendrías entonces tu voltaje en D igual a menos 2.5 volts. Finalmente entonces podemos concluir ya todos los voltajes, fíjense, el voltaje de A, 2 voltios. Voltaje de B era igual al voltaje de E y ambos son iguales a ¿cuánto? A menos 0.25 voltios, conforme. Y el voltaje de C dice menos 5 voltios, aquí está, ya lo hemos encontrado. Y el voltaje de ¿cuánto vale? Menos 2.5 voltios. Esas serían las respuestas entonces para este amplificador operacional. Vamos a un ejemplo más, creo que hemos colocado unos 7 por ahí, vamos a seguir resolviendo más problemitas tipo para que tú veas también cómo se desarrollan cada uno de estos modelos. Nos dice, si la resistencia R1 es igual a 4.8K y R2 igual a R4 igual a 30K, encuentre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada que es de la fuente BF. Obsérvalo por aquí. Dice, para el circuito que se muestra en la figura, cuando la resistencia R3 va a ser igual a 1 kilo ohmio. ¿Dónde está la R3? Está por acá. ¿Listo? Bien, veamos la manera cómo podemos relacionar este voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Para más adelante usted va a conocer que a esto lo vamos a llamarle la ganancia, atención, que da el amplificador. ¿Listo? Bien, empecemos. Lo primero que hago, como esto es tierra, esta fuente aporta, entonces aquí llegaría un voltaje B sub F. Luego, el voltaje de salida está por acá. Vamos identificando entonces nuestras variables. Tendría que encontrar la división de alguna manera de esta salida entre esta entrada. ¿Listo? Requisito número 1, ya sabes. Como es amplificador ideal, obviamente suponemos esto. Aquí dice 0 amperios, 0 amperios. Además, los voltajes sabes que deben de ser iguales. Y de hecho que esto, mira, está conectado a tierra y aquí es 0, pues, ¿no? Ah, ya. Profe, si esto es 0, aquí también es 0. Claro. ¿Y este 0 lo puedes llevar aquí? ¿Conforme o no? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Y ahora analicemos un poco más. Y esta resistencia ya está encerrada, mira, entre voltajes. Esta resistencia, le falta esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué podemos hacer, pero antes vamos a colocar las corrientes. ¿Qué pasa? Mira, esta corriente I1 que viene por acá, ingresa a este nodo y ya sabes que como este es 0, se pasa pues de frente. ¡Listo! Entonces, ¿qué hago ahora, profesorcito? Vamos a ver qué pasa en la entrada del circuito, me dice por acá. En la entrada del circuito tengo esta relación. Fíjate bien, la corriente I1, ¿cómo lo hallas? Este voltaje B sub F menos 0 sobre la resistencia R1. Conforme. Pero también te dice que esa corriente es igual a ¿quién? Aquí está. Vamos a verla. Dice que es 0 menos B sub A. ¿Y quién es B sub A, profesor? Habría que buscarla. No sé si por aquí le hemos puesto. Aquí está el B sub A. ¿Correcto? Ya, ahí tenemos el B sub A. Se ha movido un poco la diapositiva, pero bueno. ¿Qué está haciendo acá? Mucha atención. Sería 0 menos el voltaje de A sobre la resistencia R2. Conforme. Mira que esa corriente que hubo acá y hubo acá ha hecho de que estas relaciones que tenemos por acá sean pues iguales. Entonces, acomodando que te quedaría B sub F sobre R1 que es 4.8K. Eso está aquí como información. Aquí te queda menos voltaje de A sobre R2 y R2 vale ¿cuánto? 30K. También es información del problema. Despejando te va a quedar que el voltaje de A, que es este nodo, es igual a menos 6.25 voltaje de F. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer?
Voy a tratar de relacionar este voltaje de A que tú tienes por acá con mi corriente, perdón, con mi voltaje de salida. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Apliquemos un poco de nodos. Entonces, tengo esta ecuación. ¿De dónde sale? Recuerda que si quiero aplicar acá nodos, esta corriente sale y corriente sale. ¿Cómo hacemos? Si la corriente sale, sería voltaje de A menos 0 sobre R2. Conforme. Más voltaje de A menos voltaje de salida sobre R4. Conforme. Y finalmente corriente sale acá, voltaje de A sobre R3. Conforme. Listo. Reemplacemos los valorcitos, atención. Dice que voltaje de A, menos 6.25, voltaje de F, aquí está, menos 0. R2 es 30K. Nuevamente observa que hasta R2, 30K. Voltaje de A es menos 6.25, otra vez voltaje de F, menos el voltaje de salida, ya lo estamos relacionando. R4 dice que vale 30K, conforme, más voltaje de A nuevamente, menos 6.25 voltaje de F, sobre la resistencia de R3, y aquí nos decía que R3 vale 1K. Listo, ya tenemos todo. ¿Por cuánto multiplicamos? Por 30. Se va, y nos va a quedar lo mismo de arriba. Observa, aquí está. Y más 130 por menos 6.25 te va a quedar menos 187.5 voltaje de F. Si sumamos los voltajes de F aquí, va a quedar menos 200 voltaje de F menos voltaje de salida. Despejando, ahí está mi relación. Voltaje de salida entre voltaje de entrada, que es de la fuente, igual a ¿cuánto va? Menos 200. ¿Listo? Esa sería la respuesta a este problema que nos están preguntando, que para más adelante, como te dije, lo vas a conocer como la famosa ganancia. Bien, vayamos a un problema más, que este es un problema bastante interesante y me gustaría que también ustedes lo conozcan y lo practiquen también, porque van a ver el grado de dificultad que también tiene. Nos dice, encuentre el voltaje de salida y la corriente de salida para el circuito de la figura y hay que suponer que es un amplificador ideal. ¿Dónde está mi voltaje de salida? Está por acá. Y la corriente de salida la tenemos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que trato de llevar entonces mi voltaje de salida, lo pongo hacia acá. Ya sabes por qué, porque como está a tierra, si acá hay una caída de tensión, eso es porque aquí hubo un voltaje de salida. Este voltaje también lo puedo llevar por acá. Entonces, de tal manera que de alguna manera hay que encerrar a la resistencia para poderla trabajar. Por otro lado, por la definición de los opanes, sabes que las corrientes que entran, ¿cuánto tienen que ser? 0. Pero por otro lado, esta corriente hay que ver desde dónde viene. Ajá, viene desde acá. Listo. Y también apliquemos la otra definición que nos falta, ¿no? Que los voltajes que entran a la entrada no inversora y a la inversora, ¿cómo deben de ser? Iguales. Si acá es VDA, aquí le colocamos VDA y llegaría hasta aquí VDA. ¿Ve? Muy interesante entonces para el manejo de este problema. Sigamos. Por otro lado, fíjate que esta corriente que tenemos I de salida, esa corriente vino desde este nodo A. Claro, porque viene así, I salida, y sigue siendo I salida. ¿Ok? Bueno, ahora, por otro lado, vamos a ver qué pasa por este lado. Sigamos con las corrientes. Tú sabes que por acá hay una corriente que entra y esa corriente tiene que repartirse por acá y por aquí. Pero como sabes que este es 0 amperios, ¿cuánto será esta corriente? I de salida. Claro, porque las que entran es igual a las que salen. Y como este es 0, acá queda I de salida. Ahora te sigues preguntando, ¿de dónde viene esta corriente? Ah, esa viene desde acá. ¿Listo? Y nuevamente, ¿sabes que en este nodo de acá hay una corriente que entra y hay estas que salen? Como esto es 0, entonces también esto ¿cuánto vale? I de salida. Mira cómo la corriente de salida lo he traído hasta acá. Mucha atención. Y veamos para qué nos puede ayudar esa corriente de salida. Empezamos entonces. En esta ramita de acá, atención, vamos a analizar qué pasa, ¿verdad? Hay muchas formas de interpretación, ¿de acuerdo? Una de ellas podría ser de pronto como acá hay voltaje de A y aquí voltaje de A, podríamos cerrarlo, ¿verdad? Y aplicar una mallita. Pero bueno, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo sé que acá hay un voltaje, ¿de acuerdo? Hay un voltaje V sub A. Y me voy de esta manera, atención. Acá tendría lo siguiente, ¿no? Sabes que la corriente va de más a menos. Y vemos cuál es el voltaje que hay acá. Intensidad por resistencia, o sea, I de salida por 2K. Y lo sumamos.
Sigues avanzando y te encuentras con ¿cuánto? Con menos 12, que es la fuente. Entonces le colocamos menos 12. Más, aquí tienes la corriente que va así, sería de más a menos. Muy bien. Nuevamente el voltaje y de salida por 3K. Conforme. Y lo que haya operado acá o lo que haya pasado te da un resultado. Y lo igualamos a ¿cuánto? A B sub A. ¿Ve? Esta es otra forma de analizar el problema. ¿Qué pasa con los B sub A? Se van y te va a quedar aquí 5 veces I de salida, o sea, 5K I de salida, y este menos 12 pasa a sumar. ¿Ok? Resolviendo te sale que la corriente de salida, ¿cuánto va a ser? 2.4 miliamperios. Primer objetivo logrado. Ahora vamos a tratar de encontrar el voltaje de salida. Para ello, fíjate bien que esta corriente de salida relaciona el voltaje de salida con este nodo A. ¿Y cómo lo relaciona, profesor? Recuerda que la corriente es igual a la diferencia de potencial aquí, que es el voltaje, sobre la resistencia. Es decir, voltaje de A menos voltaje de salida sobre 4K. Pero aquí tengo un gran inconveniente. No conozco el voltaje de A, pero podría encontrarlo por otro lado. Aquí, ¿cómo lo hago, profesor? Fíjate que la corriente va hacia arriba y también es la corriente de salida. ¿Cuánto vale aquí el potencial? 0. ¿Cuánto vale por acá? Voltaje de A. ¿Qué haces entonces? 0 menos voltaje de A sobre la resistencia. Y aquí la tienes. Ah, profe, ya conozco I de salida. Claro, 2.4 miliamperios. Lo reemplazas y vamos a despejar el voltaje de A, que te va a salir menos 2.4 volts. Este resultado lo llevamos aquí en la primera ecuación, ¿listo? Y veamos qué nos sale. Si ponemos I de salida 2.4 miliamperios, voltaje de A menos 2.4, atención, ¿no? Tener cuidado, acá debe ser volts, menos 2.4 volts, y menos voltaje de salida sobre 4K. Resolviendo, aquí los K con los mili se van y te va a quedar 2.4 por 4 más 2.4. Es decir, exactamente va a salirte menos 12 volts. Cuidado por favor con esto, esto es menos 2.4 volts, ¿ya? No es milivolts. Ok, de esa manera hemos dado entonces la solución a este problemita referente a este OPA. Vamos al problema número 6, atención, problema número 6, y nos dice lo siguiente, nuevamente, encuentre el voltaje de salida, la corriente I para el circuito de la figura. Supongo un amplificador ideal. Bueno, para encontrar el voltaje que tenemos de aquí, no había sido de salida, eso es un voltaje V que está en la fuente, y la corriente que está por acá. Entonces, de todas maneras, para encontrar la corriente necesito el voltaje de salida, ya lo sabes, ¿verdad? Porque corriente es voltaje sobre la resistencia. Bueno, este voltaje ya lo hemos subido por acá, mucha atención, y aplicamos la definición del OPAMP ideal, corrientes que entran 0. Podemos aprovechar esto, si esto es 0, 5, aporta aquí entonces 5 voltios, por lo tanto aquí también ¿cuánto sería? 5 voltios, y eso lo subes por acá. Y nuevamente, a un problema parecido anteriormente. ¿Cuánto vale el voltaje V? Ajá, claro, 0 y 5 por acá. ¿Cuánta es la diferencia potencial? 5. Entonces, esa sería mi primera respuesta. 5, muy sencillo. Entonces, la fuente de corriente aquí tiene una caída entonces de 5 volts. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Preocupémonos en encontrar la corriente I, ¿no es cierto? Y para ello necesito el voltaje de salida. ¿Qué hacemos? Nuevamente las corrientes, recuerda, como acá es 0, esta corriente que entra se pasa directamente hasta acá. Y listo, de aquí podemos sacar entonces una relación. ¿Qué decimos? Que 5 volts menos voltaje de salida entre 10K, eso es 0.1 miliamperios, la corriente pues, ¿no? Despejando te va a salir el voltaje de salida, ¿cuánto? 4 voltios. Con esto ya está resuelto el problema, porque la corriente I es el voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos 4 volts sobre 20 kiloohmios y te va a salir 0.2 miliamperios. Muy bien. Y vamos con este último problemita, creo ya. Atención. Dice, determine el valor de voltaje medido por el voltímetro en el circuito de la figura. Suponer un amplificador ideal. Nuevamente. Entonces, rápidamente, como esta es tierra, acá es 0, aporta 2.5, aquí llegaría a 2.5 volts. Por otro lado, las corrientes que entran, recuerda que siempre deben de ser iguales. Y aquí algo vital. Esta corriente 0, mira. Pasa por la resistencia 6K, ¿sí o no? Muy parecido a un problema que hicimos anteriormente. ¿Consume aquí algún voltaje? No. Por lo tanto, 2.5 se pasa aquí.
Y como el voltaje que entra a la entrada inversora es igual a la entrada no inversora, lo traemos por aquí y eso pasaría por acá. Y también date cuenta que esta corriente fácilmente, mira, viene desde aquí. Entonces, ¿consume algo esto? No. Entonces aquí es 2.5. Puedes llevar aquí los 2.5. ¿Listo? Ok, profesor. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Si me pide el voltaje que necesita el voltímetro acá, ese voltaje está medido desde acá arriba hasta tierra. Entonces tendré que encontrar el voltaje que hay acá. Y para ello vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Aquí fíjate que estoy colocando una corriente. ¿Listo? Y lo coloco porque necesito el voltaje que consume esta resistencia, ¿verdad? Como lo vimos en un problema anterior, como te dije, para saber cuánto llega acá. Y ya prácticamente sería ya parte de mi respuesta. Pero date cuenta que la corriente que entra acá es igual a las que sale. Como esto es 0, esta se pasa por de frente. ¿Listo? Ok, y acá mira, sí podemos encontrar entonces ya la corriente. ¿Por qué, profesor? Recuerda que la corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Es decir, 2.5 menos 0 sobre 4K. ¿Cuánto me sale? 0.625, como el K sube, miliamperios. ¿De acuerdo? Aquí me va a salir entonces 0.625 miliamperios. Listo, esa corriente la llevo por acá. Y luego en la resistencia de 8K, como sé que consume ahí un voltaje, el voltaje aquí en 8 sería la intensidad I por esa resistencia. ¿Cuánto vale la intensidad I? Ya lo has encontrado, 0.625 miliamperios por 8K. Resolviendo te sale que aquí se ha consumido un voltaje de ¿cuánto? De 5 voltios. ¿Ya? Aquí ha consumido un voltaje de 5 voltios. Pregunta entonces, si aquí ha consumido 5 voltios y ha llegado a 2.5, ¿cuánto llegaría acá? Mi respuesta saldría a ¿cuánto rápidamente? A ver, 7.5. ¿Sí? Porque 7.5 menos 5, ¿cuánto sería? 2.5. Bueno, si no lo entiendes de esa manera, tendríamos que hacer esto. Mucha atención. Voltaje V menos 2.5 es igual a ¿cuánto? Al voltaje que cae en la resistencia de 8. ¿Y eso cuánto vale? 5. Bueno, despejas y te va a salir entonces los 7.5 volts. Bueno, amiguitos, esos serían todos los problemas. Bueno, pues espero que te ayude. Sé que lo vas a necesitar bastante para estos exámenes de esta semana. Y bueno, pues gracias a la Universidad Católica San Pablo y por qué no decirlo a nuestro director de escuela, el profesor Ever, que gracias a él estamos motivados para hacer estos videos. Y bueno, pues espero que te agrade y hasta pronto. Muchas gracias.